un protagonista importante a los inicios, que es Carlos Fernández, y acá está acompañándonos, y que fue sí obvio el que tomó el compromiso de traerlo a Miguel. Lo vamos a despedir, para cumplir con lo pactado, vamos a despedirlo a Esteban Reino, el intendente de Balcarce, que tenía otro compromiso y que se hizo un ratito para estar con nosotros. Y vamos a dar paso a los siguientes dos expositores que no son intendentes, pero que son protagonistas de procesos de desarrollo. Uno con una mirada social, como bien les dije al principio de la jornada, en un distrito como La Matanza, y subrayo y acentúo La Matanza, porque todos podemos hacernos una composición de lo que significa trabajar en la integración social en La Matanza. Y Lalo, que ya ha estado con nosotros en Necochea y que tiene mucho entusiasmo y ya arrancó replicando mucho de su organización acá en Quequén, con Marco Fernández en Identidad Vecinal. Hoy está acompañándonos y además de hacer la presentación y el pase luego a Fabio, porque son amigos desde hace muchos años, nos puede dar testimonio de su trabajo y también invitarnos a pensar de qué cosas podemos hacer desde acá. Muchas gracias, Lalo. La palabra es tuya. Bueno, a mí me ha tocado tener el privilegio de estar en distintas presentaciones, distintas actividades similares, pero la verdad nunca me había tocado estar en un panel donde se pudiera ver la humildad de tanta grandeza, porque lo que he escuchado acá de la gestión municipal en nombre de los amigos intendentes que ya hablaron me ha maravillado, y alguno puede contradecirme en algún momento diciendo no han hablado más de lo que debería suceder con cualquier gobierno municipal o con las políticas públicas o con lo que debería ser un representante público. Pero sin embargo, yo que vengo del conurbano y bueno, ya se dijo varias veces, La Matanza suena como una cosa tremenda, ¿no? Tiene muchos aspectos de tremendo. Tengo 38 años de matancero y la verdad que tengo que decirles que acá hay grandeza, porque no es lo que abunda, por desgracia. Y de hecho yo hacía una reflexión, no sé si estaré en lo correcto, pero me da la sensación de que la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires están gobernados por gente que trata de hacer las cosas bien por quienes los votaron. Tengo esa sensación. Sin embargo, la mayoría de los bonaerenses están gobernados por gente que no está haciendo las cosas bien aún, porque son municipios, los del conurbano, muy poblados. Entonces la diferencia de población capaz que nos hace que la mayoría de los bonaerenses, o una gran parte de los bonaerenses, Matanza somos 2,5 millones de personas en un municipio. O sea, sumamos mucho dentro de la población de la provincia, ¿no? Y así hay otros municipios muy poblados, gobernados todavía por gente que no entiende que su rol es hacer las cosas que se han contado en esta mesa, y que es todo lo contrario. Acá se habló de transparencia, de pagar en fecha, o sea, honrar las deudas, cuestiones que la verdad que yo entendí siempre que eso era hacer política, ¿no? Pero muchas veces la palabra política está asociada a otras cosas. Y la mayoría de la gente todavía le escapa a las propuestas partidarias orgánicas, a las estructuras partidarias, porque asocia con esa otra mirada de la política. Ojalá escucharan todos estos casos, como he tenido yo la oportunidad, para entender que también se puede hacer política. Y sin vivir de la política, que también es otro caso que no se ve, ¿no? Se ve tanta gente con esos patrimonios, esas cosas obscenas, ¿no? Con tantas necesidades. Nosotros en La Matanza tenemos 217 villas y asentamientos. Sería la capital nacional de la villa y el asentamiento.
no es un gran mérito. En esos contextos uno se puede encontrar paisajes parecidos a lo que se puede encontrar en el NOA o en el NEA, de situación de estructura urbana ausente total y de derechos básicos al hábitat ausente total y de necesidades muy dramáticas. Así que sí, todo lo que suene fuerte de La Matanza es fuerte, es así. Nosotros nacemos ahí como una reacción, no nacemos muy conscientes de lo que después iba a ser nuestro camino. Nacemos como deben nacer esos grupos, o como yo vi, por ejemplo, nacer muchas sociedades de fomento de manos de correligionarios de ustedes, ¿no? En el conurbano, no sé, me imagino que en el interior también, por los años 80, con la apertura democrática se abrían muchas sociedades de fomento y principalmente uno veía que eran radicales, como muchos la mayoría de los que están en este panel. Bueno, hoy los vecinos que toman en sus manos la necesidad de sus comunidades tal vez no crean sociedades de fomento, pero empiezan a crear proyectos de todo tipo, como espacios comunitarios, como merenderos, comedores, clubes de barrio, y un montón de iniciativas, bibliotecas, iniciativas culturales, iniciativas de todo tipo donde la gente trata de resolver algo de esa realidad que está ahí emergente y que evidentemente el Estado no está resolviendo. Nosotros también fuimos parte de eso y empezamos hace 15 años ese proceso. Nosotros reaccionamos por los niños. Veíamos a los nenes en nuestros barrios con muchas necesidades y eso nos angustiaba, y entonces principalmente las mujeres nos lideraron y los varones acompañamos proyectos que tenían que ver con el deporte, con la alimentación, con cuestiones muy básicas para los niños. Y eso nos fue gustando, fuimos tomando conciencia de que nosotros mismos podíamos tomar iniciativas y resolver muchas cuestiones que hasta ese momento esperábamos que lo haga la clase dirigente o la política. Y evidentemente no había mucha intención de hacerlo. Y al día de hoy, después de 15 años, nosotros hoy ya somos conscientes de que había un camino a recorrer y que ese camino tenía que ver con que la gente sea protagonista de la búsqueda de las soluciones de su propio espacio, de su propia comunidad, de unirse con otros y transformar esa realidad. Y se hacía nada más que haciendo, o sea, no había que ir a grandes seminarios, ni formaciones, ni había que comprometerse con lo que a uno le pasaba y largarse, ¿no? Y al día de hoy nosotros hemos crecido, hoy tenemos 57 sedes comunitarias, tenemos una liga de fútbol infantil de 22 clubes de barrio, tenemos una red de espacio comunitario de 37 espacios comunitarios donde se asisten a 6.300 chicos. Hemos construido una sala de salud, hemos construido una plaza, hemos construido un jardín, estamos construyendo un polideportivo, estamos construyendo una biblioteca, hemos logrado crear en total 12 empresas, o sea, somos una cosa media extraña porque no creamos solo emprendedores, sino que creamos empresas. Buscamos la sustentabilidad, buscamos puntos de equilibrio, buscamos largo plazo. Las empresas que tenemos son de construcción, son de mobiliario escolar, de mobiliario de oficina, textiles, de servicios. Y con las ganancias de esas empresas sostenemos toda esa red social que recién les nombraba, en interacción con el Estado, ¿no? Pero vivimos de nuestros 15 años, 12 años sin Estado. A nosotros nos tocaba estar bajo un signo político municipal, provincial y nacional que era el mismo y no nos quería, ¿no? Entonces había como un patrón de interacción con el Estado que era de sometimiento, era de entregarse, no de recibir acceso a las políticas públicas, ¿no? Había que entregarse, entregar la dignidad y un montón de aspectos que hacen al sometimiento. Nosotros sobrevivimos ese proceso y hoy, por suerte, nuestro trabajo dio frutos al punto tal
que esta gestión sí nos escuchó y nos ha dado mucha recepción y nos ha dado incluso referenciamiento, o sea, nos da la posibilidad de que ayudemos a otros. Así que nosotros hoy estamos comprometidos a dar testimonio de nuestra experiencia y ayudar en otras localidades a la gente que quiere salir adelante siendo protagonista de su propia realidad. Por eso es que venimos también este domingo a celebrar el aniversario de identidad vecinal en Quequén, Necochea, y ya estamos en otras localidades también, y en muchas interactuamos con los gobiernos municipales y en otras no, porque depende de los gobiernos municipales. A nosotros nos gusta interactuar con todo aquel que quiera, como decía el intendente de Tandil, con todo aquel que quiera unirse para remar juntos, ¿no? Y en eso de remar juntos, nosotros también sacamos una gran conclusión en todo este proceso, que es que nuestro país tiene una gran grieta, pero no tiene nada que ver con la grieta que tiene marketing estos años. Esa grieta yo creo que depende de un apellido que esté o no esté y rápido después se resuelve. Hubo grietas similares antes con otros gobiernos, de un apellido sí, un apellido no. La grieta que más daño nos hace como argentinos es la grieta del resentimiento social. Y es una grieta que no tiene marketing y trasciende décadas. Es la grieta donde un sector social mira con resentimiento al otro sector social, con un profundo desconocimiento, con tremendos prejuicios, y donde a lo mejor se pudieran juntar tremendas capacidades. Entonces nosotros que aprendimos eso, a lo que hace el señor intendente en Pilar, en Tandil, que junta al Estado y a los privados, nosotros le sumamos a los actores sociales. Entonces, en donde se nos da la oportunidad, nos integramos a mesas, y a veces las convocamos nosotros y las lideramos nosotros. Entonces, nuestras empresas, por ejemplo, son proveedoras del Banco Santander, son proveedoras de Rapipago, son proveedoras de desarrolladores inmobiliarios, son proveedores de actores privados de deporte, incluso alguna que otra empresa extranjera. Entonces, lo que nosotros vemos como conclusión es que la gente debe ser protagonista de la transformación de su propia realidad, pero que eso se tiene que hacer interactuando con el Estado e interactuando con los privados. O sea, yo le sumo un componente más a la integración de quienes tienen que unirse para remar juntos y transformar esta realidad en el país, en la provincia y en cada municipio. Así que yo que pienso que el trabajo social que hemos desplegado en La Matanza solo va a tener efecto cuando logremos generar los cambios políticos para que lo nuestro, que es mucho, deje de ser poco para semejante drama. Tiene que haber cambios políticos, así que nosotros que durante muchos años mirábamos a la política solo como un aliado, pero no nos integrábamos, yo he tomado la decisión de sumarme activamente a la política. Y creo que acá ya tuve un pequeño seminario de cómo se debe gestionar la política a futuro en La Matanza también. Así que agradecido, y quiero presentarles a un amigo de la vida, que es diputado nacional hoy, pero antes de eso es ciudadano comprometido y que con nosotros trabaja en La Matanza hace muchos años, y con quien creamos para La Matanza un proyecto que ya está pronto a iniciarse, que es el Instituto para el Desarrollo Local del Tercer Cordón de La Matanza, que es la zona más pobre, más humilde, que más atraso de desarrollo tiene de nuestro municipio. Así que les presento al diputado Fabio Quetlas. Gracias Lalo, gracias Gonzalo por la convocatoria, gracias Miguel, gracias Esteban, gracias Miguel, gracias Juan, y gracias a vos Carlos por ayudarme. Y gracias a todos, porque sé que un viernes hasta ahora todos tienen
algo que hacer, digamos, ¿no? Y separan un pedacito del tiempo de ese algo que hacer que tienen en la familia o en la empresa, donde estén, para venir acá. Y siempre empiezo igual yo con esta presentación, porque creo que hay un aspecto formal de la democracia que es votar, que nos quedó a todos muy claro en los últimos 30 años de su importancia. Por supuesto, en alguna otra época de la historia argentina despreciábamos este ritual tan importante, tan sagrado para nosotros. Pero hay otro aspecto esencial de la calidad democrática que tiene que ver con la calidad de la deliberación pública. Y la calidad de la deliberación pública no se puede perfeccionar de otra manera que ejerciendo la deliberación pública. Con datos de calidad, proveyendo argumentos, escuchando voces de distintas trayectorias, orígenes y condición existencial, porque la realidad es mirada conforme a cómo uno vive, con quién uno se relaciona, etc. Entonces, para romper todos los impedimentos de una deliberación calificada hay que llevar adelante ejercicios como este, seguramente también otros, pero en cualquier caso un lugar donde nos escuchamos, donde eventualmente puede haber preguntas, etc. Y eso es un aporte enorme a una democracia calificada, porque si no, terminamos discutiendo que hay que elegir porque si el novio se peleó, si me gritó muy fuerte, si la estadística es buena o es mala, etc. La única manera de tener una elegibilidad sobre los hechos públicos es de escuchar argumentos. Y a mí me toca hablar del tema que acá hay muchos que ya me conocen de mucho tiempo, que a mí me apasiona, que es el tema del desarrollo. Y voy a tratar de no aburrirlo, pero voy a tratar de ser conceptual, porque se contó sobre cosas hechas, sobre el desarrollo en términos tangibles, la experiencia. Yo siempre digo, los intendentes, los secretarios de producción, etcétera, son los constructores reales del desarrollo. Pero hay un conjunto de reflexiones que hemos heredado como humanidad, de un montón de gente importante que escribió cosas, que es importante tenerlas frescas porque el desarrollo parece ser algo no tan sencillo. En cualquier caso, la pregunta, que es una pregunta como ocurrente pero que también nos lastima, de por qué unas sociedades se desarrollan y otras no, es una pregunta que no está respondida. O sea, ¿por qué ocurre lo que ocurre de determinada manera en Israel y no ocurre de la misma manera en Siria, a 100 kilómetros? ¿O por qué ocurren cosas que nos parecen sorprendentes en Uruguay a nosotros, ¿no? O sea, nos tomamos el buquebús 45 minutos y gente que es muy parecida a nosotros, que habla igual que nosotros, que tiene las mismas pasiones que nosotros, de repente le vemos que hay un conjunto de cosas que hacen que son muy distintas a nosotros. O entre localidades, ¿no? O sea, uno dice, ¿por qué lo que pasa en Tandil no pasa idénticamente en Olavarría? A no tanta distancia, con no tanta distancia de población, etc. ¿Por qué digo que no está respondida? Porque como el desarrollo es un fenómeno complejo y no hay un solo factor de incidencia en el mismo, habría muchas explicaciones a las distintas situaciones que yo le fui determinando. A lo largo de mi vida como profesional en temas de desarrollo local, yo tuve 27 años de recorrido profesional. Entonces siempre hago un cálculo medio redondo, digo, más o menos asesoré a unos 7 a 10 municipios por año, da 270. Como en los primeros años asesoraba bastante menos, dije, bueno, el número redondo es 200. Y en esa experiencia de 200, que serán 190 o 210, habría que hacer el cálculo, me pasaron un montón de cosas. Y alguna vez decidí empezar a anotar las cosas que me pasaban en un cuadernito, como hizo Centeno. ¿Y por qué empecé a anotar? Porque empecé a anotar porque fracasaban muchos programas, muchos planteos fracasaban, y no fracasaran las 200 veces de una manera diferente. O sea, había un parámetro, había cosas bastante constantes por las que los programas fracasaban. Entonces dije, yo por lo menos tengo que tener el abordaje, para ser honesto con mis clientes futuros, etc. Decir, mira, en general se choca por este lado. Y entonces me escribí una listita, y una listita que simplifica, digamos,
Se puede ser creativo y chocar por otros lados, pero esto habría que tener consideración. Y la primera cuestión por la que fracasan los programas de desarrollo territorial, y es importante analizar un problema por dónde fracasan, no para robarles el optimismo. Digamos, una madre cuando le enseña a hacer una torta a una chica chiquita, le dice, tené cuidado en esto, que te puede salir mal, si no la dejas reposar así te puede salir... O sea, el no salir mal va aumentando las posibilidades de éxito, no es que uno lo dice de jodido. Pues bueno, la primera cuestión por la que fracasan los programas de desarrollo territorial es porque los gobiernos carecen de una estrategia fiscal, de una estrategia de solvencia fiscal. Y esto no tiene nada que ver con las cuestiones de derecha o de izquierda, etc. Voy a ser bien concreto porque se ha dicho algo de esto acá. Cuando un gobierno local tiene una muy mala estrategia fiscal, o sea, inicia proyectos que no va a poder financiar, produce una serie de resultados que básicamente son estos que le voy a decir. Lo primero es que los programas empiezan, se frenan, porque no tienen recursos para seguir financiándose, pero como todos hay una expectativa de los funcionarios de seguir adelante, a los pocos meses como que se reinician, después llega el aguinaldo y se frenan de vuelta, y por más que uno tenga la mejor idea del mundo, a ese estrés no aguanta ningún programa. Todos los programas son malos gestionados de esa manera. Entonces, el primer motivo por el cual hay que tener solvencia fiscal es para darle fluidez a los pocos o muchos programas que uno pueda llevar adelante. La segunda es porque si uno se propone llevar adelante un programa de desarrollo territorial, o sea, si excede la idea de que el gobierno local es cortar el pasto y enterrar a los muertos, va a tener que contratar profesionales de más calidad. Va a tener que contratar a un estadístico, un sociólogo, un urbanista, un abogado, etc. Y esos profesionales de más calidad salen más. Entonces uno tiene que tener una burocracia calificada que tiene un costo, pero que es indispensable. Porque Lunghi, Reino, Fioramonti y todos descansan sobre un equipo donde hay capacidades técnicas, no hay solo confianza. Hay una confianza construida en que saben responder a los desafíos que le va tocando. Y hay otra cuestión que también fue dicha acá, que es cuando un gobierno local paga mal, pasan dos cosas. Una es que traslada silenciosamente el costo de su ineficiencia a agentes privados, al estacionero, etcétera, que tenía que cobrar los 15 días y cobra los 2 meses y tiene que pagar descubierto para poder pagarle la FIP, etcétera. Claro, nadie se entera o se entera solo el afectado. Pero si no, que todos los agentes que contratan con el Estado le ponen el sobrecosto del incumplimiento, aunque después cumple el Estado. Con lo cual es algo también tremendamente negativo. Un Estado cumplidor es un Estado que atrae proveedores, mejora la competencia, etc. Entonces, hay que tener un programa de solvencia fiscal, porque hay que funcionar con fluidez. Y hay que tener un programa de infraestructura, o sea, no hay que hacer infraestructura tonta y a loca, no hay que hacer hoy esto, mañana esto, sino que hay que pensar la infraestructura, porque la infraestructura es muy condicionante del desarrollo. Entonces yo tengo una estación de ómnibus mucho mejor, sale una cantidad de plata, bueno, puedo pensar en alguna estrategia en términos turísticos o lo que fuera, y quizás, no, esa plata no la tengo que poner en eso y la pongo en la conexión de gas al parque industrial. En general a nadie le sobra, primero que la reversibilidad de la infraestructura es baja, pero a ningún gobierno local le sobra plata para poner infraestructura sin tener un programa de infraestructura. Y el programa de infraestructura va decididamente a determinar qué tipo de desarrollo voy a tener. En tercer lugar, no puede funcionar bien ningún programa de desarrollo territorial sin un programa de calificación de las personas. Se conocen muchas sociedades que se desarrollaron por debajo de la capacidad de las personas que la integraban. Muchas. Dicen por ahí que Argentina es uno de esos casos. Yo creo que nos sobrevaloran. Pero no se conoce ningún caso en la historia de la humanidad de una sociedad que se haya desarrollado por encima de la capacidad de las personas. O sea, la capacidad de las personas es un techo de cristal del desarrollo de cualquier sociedad. Y presten atención que yo dije personas, no dije trabajadores.
Porque cuando hablo de ese techo de cristal es que se tienen que calificar los empresarios, se tienen que calificar los políticos, se tienen que calificar las burocracias con empleo, que ya están empleadas, porque ese es un techo de cristal. Si yo tengo los trabajadores más calificados del mundo y los empresarios toman malas decisiones, súper eficientemente chocamos. O sea, cuando hablo de la calificación de las personas es que muchas veces se piensa en la calificación del trabajo nada más. Argentina tiene que llevar adelante una epopeya de recalificación de su población. Todos tenemos que estar en disponibilidad de hacer más, de poder hablar un idioma nuevo, de manejar una tecnología nueva, de tener mejores habilidades de comunicación, de tener mayores habilidades de trabajo en equipo, todos. Es un esfuerzo muy grande en el cual cualquier programa de desarrollo local que se precie tal tiene que poner una mirada. Como bien se dijo acá, para mí no hay ningún programa de desarrollo local que pueda funcionar si no hay algún entorno de negociación público-privada. Pónganle el nombre que pongan, mesa, agencia, con lo que quieran. Pero si no hay un espacio donde, escuchen esto, donde sistemáticamente el sector público y el sector privado dialogan, sistemáticamente, no hoy, el año que viene para el Día de la Industria, dentro de 2 años para el 25 de mayo, no. Porque si no es sistemático, no se saca el fruto de ese vínculo, no se califica ese vínculo, que es la transferencia de una información en términos confiada y confiable. Entonces hay que crear espacios de articulación público-privada, aunque, y acá algunos intendentes deben haber vivido situaciones como esta, que cuando uno arranca con eso, generalmente los privados van con vocación predatoria, a ver qué me dan, van como para sacar, porque claro, es como un animal, digamos, que está sobreadaptado a que lo convocan poco, cuando lo convocan lo tratan mal, entonces cuando va... Ahora, si uno desarrolla un programa sistemático y dice, mira, cada 15 días nos juntamos para tener una agenda corta de trabajo cooperativo, eso desaparece esa pulsión predatoria. No hay programa de desarrollo local que pueda funcionar si no tiene un programa social añadido. Y voy a explicar por qué. Porque la mayor vulnerabilidad de un programa de desarrollo es que sin darnos cuenta generemos un programa que no genera el suficiente número de ganadores. La fortaleza de un programa de desarrollo es que amplíe el número de ganadores sociales. Si a 10 empresas le va bien, pero mi tasa de desempleo sigue siendo alta, yo recaudo bien la tasa municipal, puedo hacer alguna obra pública de calidad porque recaudo bien, pero sigo con una tasa de desempleo alta, yo estoy teniendo muchos perdedores y pocos ganadores. Entonces la posibilidad es muy frágil ese programa. Yo tengo que tener una estrategia para ver cómo agrando el número de ganadores. Esto no es que las empresas ganen, que el municipio gane, pero tiene que haber, tengo que construir los canales, el derrame hay que construirlo, hay que pensarlo, cómo califico, cómo entreno, cómo armo la red de proveedores, cómo facilito que los proveedores sean locales, de las empresas que tienen más porte, ¿no? Tiene que ser una estrategia, no es natural. Un programa de desarrollo local tiene que tener asociado un programa de atractividad territorial. Vivimos en el mundo de la imagen, vivimos en la sociedad en red. A Tandil le serviría mucho menos de lo que le sirve tener este gran fenómeno que tiene si nadie se enterara. Es bueno que se enteren. Es bueno que un empresario en Buenos Aires diga, estoy pensando en una ampliación, oí hablar de Tandil, me suena que en Tandil hay menos conflictividad laboral. O sea, hay que instalar un programa de atractividad, que no necesariamente es turístico. Pueden ser indicadores industriales, pueden ser fenómenos institucionales como los fenómenos universitarios, etc. Pero hoy, a mí en general estas cosas antes me caían mal, pero hoy por hoy la atractividad es un factor de competitividad. Aumenta el valor de las empresas que ya están en el territorio, mejora la fluidez de relaciones con los entornos extraterritoriales, posiciona mejor a los sectores del territorio. O sea, ya está,
O sea, son datos objetivos. Un programa de desarrollo territorial exitoso impacta en el territorio con impactos positivos y negativos. Volvemos sobre el caso de Tandil, si vos lo dejás solo, a las cabañas te ocupan todas las sierras, te quedan sin paisaje. Tenés que planificar. No es que no querés que haya, sí, querés que haya, pero tenés que planificar porque hay un bien público del cual vive todo un sistema. Como el desarrollo territorial produce impacto, hay que planificar. El territorio se lo planifica. La evolución mercadista del territorio, para algunos casos funciona, pero en general no funciona. Acá tenemos el caso del puerto. O sea, un puerto es una infraestructura de alto impacto territorial. Naturalmente no va a pasar que se ordenen las cosas. Naturalmente cada uno hace lo que le conviene. Entonces se precisa una mirada de planificación territorial. Y tal vez lo más difícil, las dos cosas más difíciles hoy, es que son como dos delicatessen modernas, pero que vale la pena ser dichas. Una es que hoy lo que nosotros considerábamos el desarrollo, las personas de 40 años y más, no es lo mismo que consideran como desarrollo las personas de 30 años y menos. Si uno le preguntara así rápidamente la definición, uno podría después, al leerla, ver el sesgo etario de la respuesta. Y esto es muy fuerte porque, sobre todo en los últimos años, yo no voy a hacer un juicio de valor para bien ni para mal, ha ingresado en la agenda pública lo que se llama la agenda postmaterial. Los chicos plantean mucho la idea de, o sea, más allá de que tenés la obligación de que la ruta esté bien, de que la escuela esté bien, de que la salud está bien, etcétera, pero yo quiero ser feliz aparte. Y el Estado es en parte un poquito responsable de que yo sea feliz o que las relaciones entre las personas de distintos sexos sean paritarias y haya un cuidado colectivo sobre eso, estatal e institucional, o sobre la calidad urbana, o sobre la calidad ambiental. O sea, ha empezado a emerger una agenda postmaterial a la cual el sistema político, con algún rezago, todavía no sabe cómo atenderla. Pero lo que no tenemos es que minimizarla. Tenemos que ponerla arriba de la mesa y hablar si es posible, si no es posible, que eso sea gestionado por el sector público, etc. Y por último, y quizás lo más importante, se analizaron una cantidad de cadenas de valor a fines del siglo pasado. O sea, entre 1998 y el 2001 se hizo un estudio en un montón de cadenas de valor y se descubrió que en casi todas ellas, no en todas, pero en casi todas ellas, el segmento que captura más utilidades es el segmento que tiene una tasa de innovación más alta. Eso se profundizó mucho en estos 20 años, eso ya era en el 2001, así que se profundizó mucho, con lo cual uno podría decir que en el futuro, si no sos innovador, no serás desarrollado. O sea, te quedarás haciendo las cosas de menos valor. Y ahí hay un gran tema, primero porque las políticas públicas de promoción de la innovación son relativamente modernas. Hay menos de 15 países que tienen políticas públicas explícitas de promoción de la innovación, con resultados diversos. Y o sea que no se sabe bien cómo hacer para que las empresas, las organizaciones sean más innovadoras. Pero sí que yo lo traigo igual a colación porque sí que lo tenemos que tener claro, que no es solo que tengamos empresas y empleos, etcétera, sino que tenemos que empezar a generar algún estímulo para que en los entornos territoriales ocurra innovación, ocurran patentes, las patentes se transformen en prototipos, los prototipos en nuevos productos. Los nuevos productos tengan una nueva mirada, hayan entendido el mercado de una nueva manera, satisfagan una nueva necesidad, un nuevo deseo, de una manera inteligente. Esta perspectiva de que tenemos que ser innovadores es porque la tasa de demanda de innovación en casi todas las cadenas es muy alta. Y no somos demandantes innovadores de innovación porque estamos locos, no. Somos demandantes de innovación porque vivimos en un mar de información que nos estimula todo el tiempo. Y la innovación que no tomamos nosotros, la puede tomar otro. Y sacar ventaja competitiva. Entonces, y en general, esto también daría para otro seminario de la innovación, en general se innova en el marco de un saber hacer propio. No es que hay que hacer algo raro. Pero, por ejemplo, la Argentina es terriblemente innovadora en materia de producción agraria. Porque claro, hay
miles de productores, miles de hectáreas, hay un saber hacer, es competitivo el sistema, etc. Entonces emerge la innovación. Pero sí que tenemos que pensar que si no somos innovadores, no seremos desarrollados, pensar en cómo serán nuestras escuelas, cómo premiaremos la idea disruptiva, de qué forma el Estado local pone en valor, resignifica el sentido de sus empresas innovadoras, etcétera, etcétera. El secreto del desarrollo todavía no ha sido develado, pero estos son algunas experiencias de mis 27 años de recorrido entre gobiernos locales, y lo que sí es muy interesante, que intentar el desarrollo, que en definitiva es intentar de que cada persona pueda vivir de su talento y de su esfuerzo y construir el entorno de vida que más le plazca de una manera justa y equitativa, vale la pena. Muchas gracias.